Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Chávez, soy la facilitadora ahorita de su módulo. Lamento decirles que en la tarde habíamos programado una sesión y por problemas técnicos aquí del internet, ya no pude, no sé qué sucedió, que se cayó el internet y ya no pude reiniciar o restaurar la sesión. En este caso opté por hacerles una grabación para que ustedes de igual manera siguieran teniendo el acceso a, a lo que es, pues básicamente la información que les iba a proporcionar en cuanto a el módulo. En este caso, el propósito de la sesión, pues es obviamente que ustedes tengan la información no solo básica, sino a lo mejor información adicional y que además puedan complementar sus actividades o puedan resolver ciertas dudas de sus actividades. Y aunque no estamos de forma síncrona, de igual forma puedo resolver sus dudas por cualquier otro medio. Ahorita, en este caso, les voy a presentar lo que es la información básica del módulo y luego vamos a ir entrándonos un poco en los recursos. Les mencionaba al inicio, cuando estábamos en la sesión, eh, perdón, cuando estábamos en la sesión les mencionaba que no me gustaba ahondar mucho en los recursos o en la información que ya traía consigo el módulo, puesto que se supone que ustedes ya lo revisaron previamente y que obviamente es una revisión antes de realizar sus actividades. Entonces, en algunos de los casos la información se nos presenta de diferentes maneras, pero de alguna manera el objetivo es el mismo. Entonces, ahorita lo que a fines prácticos, les voy a mencionar las cosas como más importantes y de manera general. Les advierto y me preguntaban en la tarde que por qué usamos el Zoom como una aplicación para hacer las sesiones. Anteriormente se utilizaba lo que era YouTube directamente y nos cambiaron, que se llamaba la aplicación Hangout, y nos cambiaron por estas aplicaciones, puede ser Team o puede ser Zoom. En este caso, pues Zoom es mucho más práctico, incluso para ustedes, puesto que se les entrega una contraseña y con ella pueden ingresar sin problema. Sin embargo, no se descarga, lo único que se hace es como cuando hacemos como una ejecución de algún programita, es lo único que hace, pero en realidad sí se puede descargar, pero no es necesario descargarse. Directamente yendo a la liga de acceso podemos ingresar sin problema. Sin embargo, voy a hacer un instructivo de cómo lo hagan para las próximas sesiones, puedan ingresar sin problema. Les digo, el problema es que a veces cuando empezamos, como son plataformas gratuitas, cuando empezamos a trabajar en ellas y ya se empiezan a agregar más alumnos, pues a lo mejor solo un poquito más pesado o más lento el sistema, añadiéndole el hecho de que estamos compartiendo una aplicación. Por ejemplo, ahorita es mucho más rápido, no estoy teniendo ninguna complicación, pero obviamente porque estoy sola en la sesión. Y si le agregamos las cuestiones de la presentación y demás, bueno, pues sí nos va a llevar un poquito más de, de tiempo. En este caso tenemos lo que es el módulo 3, que básicamente está relacionado con la forma de cómo se contextualiza el mundo a través de la relación del hombre con él. Y entonces, en base a eso, lo que nos ayuda es un puente, serían todas las cuestiones que tengan que ver con las ciencias. Y ahorita vamos a ver por qué partimos desde un hecho histórico. ¿Cuál es el objetivo del módulo? El objetivo es que podamos aprender un lenguaje específico de cada ciencia, aunque no podamos a lo mejor a terminar de abarcar todo lo de las ciencias sociales, ciencias políticas, ciencias humanistas. Sin embargo, sí que podamos, de forma cultural, sobreentender cada una de estas ciencias y cómo se manejan y de alguna manera su lenguaje y la forma en que se relacionan con el ser humano. Y esto va a ser muy importante porque si ustedes pueden ver, están relacionando su módulo anterior
y esto obviamente está preparándolos para que generen esas habilidades básicas para su próximo módulo. Entonces, de alguna manera están relacionados estos tres módulos y es por eso tan importante que se sobreentienda. Obviamente, también siendo individuos sociales, pues el proceso social es muy importante. Entonces, la idea de esto es que podamos también interpretar y explicar algunos fenómenos naturales. Cuando hacemos este tipo de interpretaciones y explicaciones, pues desarrollamos muchas habilidades, entre ellas las habilidades comparativas, reflexivas, el pensamiento crítico, emitir un juicio valorativo. Y obviamente esto nos permite visualizar la información desde diferentes perspectivas y obviamente esto a su vez nos permite hacer un análisis mucho más completo y obviamente tener una mayor gama de información. La información bien básica en cuanto a la semana, lo que vamos a hacer es, nos vamos a enfocar un poquito más en lo que son los sucesos históricos y vamos a ir reconstruyendo y revisando las diferentes formas de cómo comunicarlos. Obviamente, desde ahorita, como les mencionaba, desde diferentes perspectivas, y eso incluye en las posturas, tomando en cuenta que un hecho histórico tiene mucho, valor en nuestra sociedad, pero también tiene muchas formas de obtener información, puesto que hay incluso en algunas de las veces que se disputa la veracidad de los hechos históricos. Entonces, aquí esta parte, obviamente vamos a abarcar lo que es la intencionalidad del autor y de cada texto para que ustedes vayan emitiendo una opinión. En esta parte vamos a ir reconociendo lo que es el conocimiento científico y lo que no abarca o que no es parte de la cuestión científica, pero no basta con deducirlo, sino también conocer las características de cada uno de ellos. Se pretende que ustedes puedan emplear herramientas para hacer un análisis un poco más profundo de los textos, que de alguna manera incluyan también algunas técnicas para extraer información y a su vez procesarla. Esto con el objetivo de que ustedes puedan sustentar sus posturas emitiendo una idea que esté fundamentada o justificada en base a esta información. Obviamente también incluye el identificar la intención comunicativa, a lo mejor ahorita enfocada en el contenido histórico, pero una vez que la podamos deducir o enfocar o podamos extraer de esta parte, es mucho más fácil que en otras cuestiones lo podamos deducir o podamos entender cuál es la intención comunicativa. Otro de los aprendizajes esperados es que ustedes logren interpretar y analizar de diferentes perspectivas el conocimiento de algunos textos. Obviamente nos basamos y nos estamos basando en la cuestión un poco más histórica. Sin embargo, el hecho histórico también ejecuta mucho la parte científica y eso lo vamos a ir viendo también conforme pasa el módulo y esto incluye pues desde gráficas, tablas, apoyos estadísticos, fuentes bibliográficas y demás, ¿no? Entre otros de los aprendizajes esperados es que ustedes describan y comenten de forma crítica diferentes versiones sobre un acontecimiento histórico. Y eso también nos abarca un poco en cómo generar una retroalimentación a lo que hoy en día se le conoce como feedback. Y vamos a ir identificando cuáles son los actores involucrados, sus acciones, incluso en una de las actividades integradoras son esa información que les va pidiendo y es información muy relevante que ustedes tienen que ir extrayendo de dos de las lecturas que se les pide y incluyendo su opinión que desde alguna manera va a reflejar su postura. Otro de los aprendizajes es reconocer la diferencia entre el sentido común y el conocimiento científico y cuál es la importancia de esto para la sociedad, cómo nos contextualiza como seres sociales. Tenemos que revisar la fundamentación de las creencias y evaluar si alguna de ellas requiere un rango de conocimiento o adaptabilidad. Investigar y problematiza sobre cuestiones fisiológicas. El investigar, buscar en diferentes fuentes, esto nos va también a ayudar a desarrollar este sentido de investigación. La otra, y por última y no menos importante de los aprendizajes esperados, es que identifiquemos alternativas en las que diferentes ciencias sociales, incluso en muchas de ellas vamos a poder dar soluciones o emitir una solución de algún conflicto.
Y eso es parte de los aprendizajes esperados, aunque a veces los podamos entender como muy básicos y que ya contamos con ellos. En algunas de las ocasiones, lo que está en nuestra mente es mucho más complicado a la hora que lo proyectamos. Y una vez que lo escribimos, nos damos cuenta que el énfasis, la relación y el sentido de la información que estamos proporcionando en muchas de las veces carece de una formación lógica. Entonces aquí es cuando nosotros, para eso estamos estudiando esta parte, es la que vamos a desarrollar. Acuérdense que tenemos el foro de Aprendiendo y es básicamente un espacio en el que podemos no solo interactuar con nuestros compañeros, sino también enriquecernos de las aportaciones de ellos. Y obviamente ustedes es una parte muy, muy importante que ustedes participen en este foro porque básicamente es como un aprendizaje en, no en masas, pero sí es un aprendizaje colaborativo, porque de alguna manera nos estamos aportando y nos estamos enriqueciendo las ideas y a veces podemos visualizar comentarios de otros compañeros que nos parecen bastante completos y que no se nos habían ocurrido, entonces esa parte también me ayuda a mí a poder identificar mis ideas. Luego tenemos lo que es un poco de los recursos de la semana y que son muy importantes y que ustedes a lo mejor ya los leyeron a profundidad. La cuestión de la lectura, que es la lectura, pues obviamente es un proceso que nos va a ayudar a poder implementar cualquier otra herramienta para desarrollar esta habilidad. No solo la lectura es una habilidad como tal, sino en ella vienen enlazadas la comprensión, la escritura, o sea, sé que no son de alguna manera no están aisladas, sino que siempre van de la mano. Y puede llegar a considerarse un proceso bastante complejo, porque en algunas de las veces la interpretación que le damos a la lectura implica mucho la perspectiva en que nosotros la estamos visualizando, ¿sí? La lectura, pues en estos casos nosotros podemos a lo mejor leer la cuestión de las letras, pero podemos también, no sé si algunos de ustedes sean capaces, por ejemplo, de leer en otro idioma. No dudo que sea muy común, sobre todo el idioma inglés, ¿sí? O algún otro idioma. Y no solo la lectura como tal, ahora sí que en letras podemos obtener signos, acuérdense que tenemos también el sistema Braille, tenemos dibujos, señas, que así es como se inició básicamente la lectura, ¿no? Y obviamente, ¿qué sucede? Cuando se hace a profundidad, implica que haya cuestionamientos, implica que haya una reflexión, un análisis de lo que se está leyendo, ¿sí? Por aquí tengo otro proceso. El proceso de la lectura, en algunos casos vamos a encontrar un proceso con más pasos, en algunos otros casos vamos a encontrar un proceso mucho más complejo que habla sobre la discriminación de objetos, la comprensión, la interpretación, el análisis y demás, ¿sí? Pero de alguna manera es básicamente ir construyendo significados, ¿sí? Al momento que leemos, se produce que al momento que leemos y estamos a su vez produciendo un texto en nuestra mente. ¿Sí? Y esto tenemos que aprender a diferenciar entre algo que es básico, ¿sí? O algo que es secundario. Por eso en una de nuestras actividades integradoras nos pide separemos las ideas. Y básicamente eso es a lo que se refiere el proceso de la lectura. Es complejo, sí, porque también tiene mucho que ver con los aprendizajes anteriores o los preaprendizajes que nosotros hemos tenido, o también tiene que ver mucho la experiencia y en base a ella vamos haciendo una liga que va de alguna manera relacionando una cosa con otra y lo que va construyendo los nuevos conocimientos. Ahorita les puse así una imagen que tenía ahí en sus recursos que básicamente nos habla de 3 pasos, que es identificar los signos, en este caso las letras, que es muy básico, en este caso sería identificar la información, comprenderla y a la vez hacer una reflexión y crítica.
es bien importante que en toda lectura nosotros podamos lograr hacer una crítica. Al momento que estamos haciendo una crítica, estamos fomentando esa parte de mi opinión y esto nos ayuda mucho a la hora de hacer paráfrasis. Muchas de las veces estamos acostumbrados como alumnos a copiar y pegar información sin entender muchas de las veces el significado de la intencionalidad del autor. Y entonces nos damos cuenta que en muchas de las ocasiones lo que leímos no lo entendimos y lo proyectamos de una forma errónea. Entonces, básicamente, por eso es la importancia de trabajar en el proceso de lectura. ¿Y cómo se hace? Bueno, a través de la experiencia, se tiene que trabajar constantemente. Luego tenemos lo que es la escritura, ¿sí? Que es uno de los procesos básicos del aprendizaje. Y cuando empezamos de pequeños, lo que vamos haciendo es una relación de sílabas, entonces podemos encontrar mi mamá me mima, lo leo, pero también lo puedo escribir porque mi relación es un condicionamiento en donde yo puedo encontrar la letra M en todas, adicional o relacionado con todas las demás vocales. Entonces, básicamente el proceso de la escritura consiste en 6 pasos. Volvemos otra vez a lo mismo, si ustedes pueden investigar un poquito más, se van a dar cuenta que hay en algunas páginas donde pueden encontrar muchos más pasos. Incluso aquí nos falta, por ejemplo, nos podría faltar el borrador, ¿sí? Pero ya depende mucho de la información que obtengamos. De manera general, pues se pueden aglomerar en estos pasos. Y lo primero es obviamente leer. Y obviamente en las lecturas también tenemos muchas técnicas que nos permiten ir agrupando la información o ir extrayendo información relevante. Entre ellas tenemos lo que son las viñetas, tenemos lo que son las notas al pie de página, tenemos los tipos cuadros sinópticos, cuadros de doble entrada, cuadros, mapas conceptuales, mapas mentales, las llaves a un costado de los renglones. Bueno, tenemos muchas técnicas, ¿no? Irla preparando. ¿Y a qué se refiere? Bueno, vamos a ir clasificando el texto. ¿En qué? Pues a lo mejor también no solo en identificar qué tipo de texto es y para quién va dirigido, sino que también podamos identificar qué información me va a servir a lo mejor a la hora de poner una introducción, qué información me va a servir en el desarrollo y qué información me puede llegar a servir en la conclusión. Perdón. Entonces, esta parte es muy importante. Luego tenemos lo que es la clasificación del texto. Es lo que les mencionaba ahorita, en cómo nos vamos a ir distribuyendo la información. Tenemos lo que es el análisis del texto, que habla mucho sobre qué tipo de texto es, para qué tipo de público va dirigido, cuál es la intención del texto. Podemos hacer comentarios sobre el mismo texto y es cuando empezamos a emitir nuestro juicio valorativo. Emitimos una crítica, que me pareció, no me pareció, por qué, en base a qué, incluso podemos colocar información adicional que nosotros conozcamos. Y por último, la bibliografía, ¿sí? Que es bien importante, pues obviamente para que no se interprete como plagio. Sí, tenemos lo que es algunas expresiones utilizadas para la escritura. Esta información ustedes la tienen en sus recursos, sin embargo, consideré importante colocárselas aquí porque son expresiones que como tal son muy literales, que quiere decir que las podemos escribir tal cual no las proporcionan aquí. Y podemos mencionar que presentar o introducir una idea, pues es para empezar, en primer lugar, como punto de partida, la idea principal el propósito principal entonces este tipo de frases nos va a ayudar mucho y ustedes las tienen a la mano, entonces pueden a lo mejor revisar un poquito más a profundidad esta información y les va a servir mucho, porque a veces somos también muy repetitivos y utilizamos a lo mejor muchas muletillas durante el texto y nos tomamos una palabra y empezamos en base a, puesto que, puesto que, puesto que, y en base a esto, en base a aquello. Entonces empezamos a repetir mucho
las palabras, por eso hay algo que se le conoce como marcadores textuales. Ojalá y la próxima semana podamos compartirles un poquito más de lo que son los marcadores textuales, que de alguna manera lo van a poder ver en otro módulo o ya lo visualizaron, sin embargo, no deja de ser importante. ¿Por qué? Porque son estos codos de palabras que nos permiten relacionar una idea con otra, que son buenísimas porque además nos facilitan mucho el trabajo y precisamente nos ayudan a que el texto pues tenga una formalidad. Seguimos ahora sí introduciéndonos un poquito más en lo que son los acontecimientos históricos. Nos habla que de alguna manera los acontecimientos históricos han modificado y han interactuado muchísimo en nuestro ser, ¿sí? Han de alguna manera afectado la perspectiva y transformado ciertas opiniones en cuanto a nuestro entorno cultural y social. Y eso también nos permite a nosotros ir emitiendo una crítica y una opinión sobre algo, ¿sí? Somos seres humanos y de alguna manera este tipo de situaciones nos va obligando a ir evolucionando, adquiriendo conocimiento y analizando las causas raíz, sobre todo porque este tipo de temas muchas de las veces nos incluyan a nosotros mucho como seres humanos, ¿qué quiere decir? Puede llegar a tener una afectación en nosotros o un beneficio. Entonces es por eso que nos permite mucho nos vemos a lo mejor un poquito obligados a tener que entender su complejidad y cómo de la manera en cómo lo vamos a trascender en nuestras vidas. Y esa es la parte en la que mencionamos que los acontecimientos históricos han tenido ciertas consecuencias, ya sea positivas o negativas, en nosotros como individuos. No nos vamos tan lejos. La parte histórica donde el muro de Berlín fue derrumbado fue un hecho histórico fenomenal porque en esta parte pues obviamente los individuos se vieron muy beneficiados, había familias que habían quedado separadas por este muro y de alguna manera fue el tiempo para el reencuentro, ¿no? Entonces trajo más beneficios que estragos. Ese podría ser un hecho, un acontecimiento que de alguna manera impactó en la sociedad. Luego, el comprender un hecho, esa es aquella forma en que lo representamos y lo interpretamos, ¿sí? Para poder, y aparte dar una opinión nuevamente, para poder visualizarlo desde diferentes perspectivas, ¿sí? Y luego, posterior a ello, también nos menciona que el suceso, el acontecimiento, si no nos proporciona una construcción o interpretación, de alguna manera es porque a lo mejor no ha sido analizado desde todas las perspectivas. Es decir, tiene que analizarse para poder deducir o llegar a una conclusión de la evolución de este hecho, porque acuérdense que además los sucesos históricos, conforme va pasando el tiempo, incluso vamos adquiriendo más información de ellos. Es extraño porque aunque ya pasaron hace mucho tiempo, de alguna manera se va descubriendo cada vez un poco más, un poco más, un poco más que nos ayuda de alguna forma a comprender más el contexto en el que fue desarrollado y esto indica también que en la información pues tengamos que hacer una información un poquito más exhaustiva en diferentes fuentes, ¿sí? Y poder hacer de alguna forma una selección apropiada de esta información, sintetizarla, analizarla y poder proyectarla. En este caso, ¿cómo la podemos proyectar? Bueno, a través de nuestra actividad integradora o bien a través de nuestra opinión. Eh, ¿Qué es un hecho histórico como tal o cómo se desarrolla? Bueno, de alguna manera es algo que tiene que ser trascendental, perdón, y depende mucho el contexto en el que se ha desarrollado, el espacio temporal, la época, el lugar, todo eso es el contexto en grandes rasgos, ¿sí? Y de alguna forma la manera en cómo ese movimiento, cómo estaba el país, en este caso, si estábamos, si el hecho hubiese sucedido en nuestro país y qué aprendizajes hubo de ello, o si hubo cambios significativos, si no los hubo, qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió. Básicamente son esas preguntas que nos ayudan a entender el contexto. Y el contexto, pues, es todo lo que rodea al hecho histórico.
¿por qué estudiar la historia? ¿Por qué es tan importante esta disciplina? Aquí lo ponen como disciplina, en unas partes puede también ser visualizada como incluso ciencia. Eh, eh, Hay una inclinación en que tiene que ser una ciencia, puesto que es comprobable. Sin embargo, pues ya eso es a criterio, porque luego entramos mucho en esta temática, que en algunos de los casos cada quien tiene su opinión. Sin embargo, en este caso nos ayuda a comprender mucho el presente. Si no hubiera una historia, no podríamos llegar incluso a muchos acuerdos, a muchos tratados, a muchas reformas que traen en sí una corriente muy larga de historia, ¿no? Y resulta bastante útil para hoy en día. Nos permite nosotros como individuos tener una participación mucho más activa, más responsable en la sociedad. Si no, imagínense, seguiríamos a lo mejor haciendo las guerras de antes y quien ganaba simplemente era el que mataba más hombres, ¿no? Entonces la historia ha evolucionado y es un proceso en el cual los acontecimientos guardan una explicación desde lo que es el pasado, el presente, incluso podríamos virar hacia el futuro en base a este tipo de hechos. Entonces nos permite tener una mayor comprensión de lo que estamos viendo hoy en día y cómo nos podemos ubicar en la realidad. Un hecho histórico como tal siempre nos va a remitir al pasado, ¿sí? Y es lo que nos mencionaba ahorita, esta información es como muy repetitiva, pero de alguna manera es así como que para que podamos llegar a entender el alcance que tiene un hecho histórico y la cuestión aquí es la descripción y la interpretación que le vamos a dar entre más completa esté, mucho mejor. Entonces los datos, es por eso que en algunas partes la historia siempre se ha visto como ciencia porque tienen que ser factibles. Si no, imagínense, los hechos históricos serían únicamente aquellos acontecimientos dichos de boca en boca y no realmente verificados. Entonces, la interpretación que le vamos estructurando, pues nos lleva a un análisis objetivo y de alguna manera imparcial, arbitrario, ante dicho hecho histórico. Y básicamente lo que se necesita ahorita con toda esta información que ustedes van a realizar es que se pueda lograr un análisis del estudio de algún hecho histórico. Y es muy indispensable que podamos fragmentar el suceso y poder descomponerlo en todas sus partes, estudiarlo una por una para luego poder complementarlo, porque cada parte incluye de alguna manera diferentes ramificaciones. En este caso puede ser la economía, la sociedad, la política, la religión, como en la independencia tuvo que ver la religión, como tuvo que ver la política. Hay hechos que no están tan separados y que de alguna manera pertenecen a diferentes contextos. Puede ser un hecho que dependa mucho de la política, pero también de la religión. Entonces, esto es bien importante, por eso es tan importante fragmentarlo, ¿sí? Y tomar un análisis mucho más completo y a la vez que se vaya reconstruyendo. El contexto histórico y cultural, pues bueno, básicamente es lo que les he mencionado, que es el contexto, es todo lo que lo rodea, ¿no? Es una parte muy enmarcada de lo que son los rasgos de todo lo que ha envuelto a este suceso y es lo que nos ayuda a tener un mayor entendimiento y una valoración. Eh, en cuestión de los textos, sí, va haciendo que de alguna manera el contexto perdón, relacionándose con diferentes ciencias. Entonces, por eso es la imagen que nos coloca lo que es la cultura, grupos sociales, momentos históricos, porque esto de alguna forma es el contexto, contextualizado, perdón, es la cuestión contextualizada de un hecho. En este caso, fomentado un texto. Intención comunicativa. ¿Qué es la intención comunicativa? La intención comunicativa tiene el objetivo, obviamente, de poder emitir una intención, aunque suene un poco redundante y un pleonasmo, ¿sí? La idea de esto es atribuir los textos a un tipo o varios según la intención del hablante, que quiere decir quien esté emitiendo la información.
A lo mejor la intención de alguno de ustedes es muy diferente o va muy paralela a, a mi intención como comunicativa. Sin embargo, esta cuestión de diferenciación es lo que llamamos diferentes perspectivas. Entonces, alguien hace el análisis y emite una opinión, alguien más hace el otro análisis desde otras perspectivas y emite una opinión. Entonces, lo que hacemos es que nos vamos enriqueciendo en cuanto a información, ¿sí? Un texto, por ejemplo, vamos a suponer, es descriptivo porque nos informa sobre algún estado de alguna cosa, ¿sí? Y mientras que el expositivo nos pretende explicar algo, esta es la intención de cada texto. A lo mejor en la intención de un texto literario es emitirnos una obra, ¿sí? Y emitir ese sentimiento, ese feeling. A lo mejor un texto periodístico, pues es emitir básicamente lo que es una noticia, ¿no? O un acontecimiento importante, algo que haya sucedido. Entonces, esa es la intención comunicativa. Y pues obviamente tenemos diferentes tipos de texto. En este caso tenemos los textos informativos, que ya hay textos que, por ejemplo, con su simple nombre podemos deducir cuál es, perdón, el propósito. Sin embargo, sí es importante que los estudiemos. El texto informativo, texto expositivo, instruccionales, narrativos, descriptivos y argumentativos. Esos son diferentes tipos de texto. En algunas partes vamos a encontrar muchos más, pero son muy repetitivos. Entonces, a grandes rasgos, así es como se divide. Tipos de texto es lo que hablábamos ahorita. Hay textos científicos y académicos y cómo los podemos identificar. Bueno, obviamente este tipo de textos trae lenguajes muy técnicos, muestran gráficas, toman una muestra, tienen una hipótesis, una, una variable, tienen una correlación. ¿Sí? Los textos literarios, pues obviamente su propósito es más emitir lo que les mencionaba ahorita, un sentimiento, son como aquellas obras, cuestiones como poéticas, dramas, ¿sí? Bueno, que ahora tenemos también lo que se le conoce como dramaturgos. Luego tenemos los textos periodísticos, es lo que les hablaba ahorita, pues obviamente su propósito es informar sobre algo. Y hay ahí se dividen todavía en muchos otros más. Entonces, y tiene algunos ejemplos en la infografía. Sin embargo, pues es lo que ya les había comentado con anterioridad. ¿Qué es la subjetividad y la objetividad? Yo lo explico muy fácil, pero igual es importante, esa infografía la tienen en sus recursos, es importante que le den ahí una revisión. Lo subjetivo es lo que no es palpable, lo que no puedo ver a simple vista, lo que no se puede medir ni contar. Y lo objetivo es aquello que sí tiene un sistema de medición, que sí puedo ver, que sí puedo, medir. Entonces, en la mayor parte del tiempo las opiniones pueden llegar a ser subjetivas porque a pesar de que son emitidas en base a una investigación, nuestra opinión como tal, cuando se la decimos a otra persona, esa persona no puede realmente verificar lo que se está diciendo. Sí, entonces es subjetiva. Pero lo objetivo es, por ejemplo, si yo pudiera hacer una evaluación de algo en base a un test o en base a estadísticas, ya lo estoy haciendo de manera objetiva. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un resultado, no hay como muchas variables. Entonces, básicamente eso es a lo que se refiere con subjetivo y objetivo. Y en este caso, obviamente ya se los explica ahí un poquito más a profundidad y lo va inclinando mucho más a la cuestión histórica y de hechos históricos o acontecimientos históricos. ¿Quién es o qué sería el objeto de estudio? Bueno, las ciencias tienen diferentes objetos de estudio. En este caso, la economía, pues obviamente tiene todo lo que te está relacionado con el consumismo, la producción, la distribución. Las ciencias políticas, pues todo lo que tiene que ver con los mandatos, con las reformas, con la nación, con el impacto y demás. Y obviamente este incluye un poco de la economía, el derecho, todo lo que tiene que ver con la normatividad, instituciones, regularizaciones y demás, lo que es la historia, todo lo que tiene que ver con nuestros acontecimientos o hechos más sobresalientes, lo que es la antropología, toda la evolución de las personas, de la diversidad, de la cultura, no nada más es la teoría de Darwin,
Y luego lo que es la sociología, que obviamente la formación de interacción, incluso ahí también podríamos tener mucho en cuenta todas a que la sociología tiene también un propósito de la perspectiva en cómo el ser humano se desenvuelve en su medio ambiente. Entonces, a lo mejor también abarcaría un poco de lo que es la educación. Eso es por mencionar algunas de las ciencias sociales y su objetivo. Ok, a grandes rasgos es lo que nos ofrece el módulo. Me voy a salir un poquito de esta página para que ustedes podamos visualizar un poquito más sobre lo que son las tareitas. Por ahí tenemos unas actividades y voy a compartir, a ver si se está compartiendo. Sí, aquí está. Voy a compartir un poco de las actividades. Con esto ahora lo del internet tuve que cambiar de compu y les tenía unos formatos ya hechos de las actividades, pero bueno, aquí ya la tenemos paso por paso. Lo que voy a hacer es que aquí ya tenemos la actividad. Y esto es básicamente, yo les sugiero mucho que ir leyendo paso por paso e irlo realizando en mi documento. Por ejemplo, aquí, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Yo podría copiar esto aquí y pegarlo en el documento de una vez de Word y contestarlo en Word. ¿Qué quiere decir? Bueno, que sé sobre la reforma agraria. A lo mejor no sé mucho, pero sí puedo justificar un poco mi información con lo que puedo entender del nombre, con el nombre que me menciona, ¿no? Luego lee con atención los dos textos, La muerte tiene permiso y La política agraria. Y en base a ello, pues vamos obviamente aquí nos da algunas técnicas que podemos, algunas sugerencias de que podemos extraer información relevante. Y luego ese punto a lo mejor no lo copio, no lo pego en mi Word, pero así a lo mejor, dice, subraya las ideas principales y parafrasea. Ya lo que puedo hacer yo también incluso en mi documento es copiar y pegar esta tablita. Si le hago así y le doy control B en el Word, se pega automáticamente y ya no tengo que hacer yo la tablita. Tengan mucho cuidado con la cuestión de diferenciar los autores y si hay actores, a lo mejor unos están implícitos y otros no, pero si hay actores, tiene que haber actores en las dos obras. Si hay fecha, son diferentes tipos de texto. El mensaje, a pesar de que es muy semejante, se inclina un poco en diferentes direcciones, ¿sí? El público al que va dirigido, a qué público va dirigido, de ahorita respecto a lo que hablábamos. Muchos están muy enfrascados en los legislatarios, pero revisen un poquito más y adéntrense un poquito más en la información. La cuestión del contexto, aquí hay que tener mucho cuidado en no confundir las ideas principales con las ideas secundarias. Esta es la idea principal, es de lo general a lo particular. La idea principal es la general y luego las ideas secundarias nos ayudan a ir desmembrando. Tenemos lo que son los actores, ¿sí? Las acciones, la postura del autor. Hay que tener cuidado que es la postura del autor, no la de nosotros. Aquí va nuestra opinión. Y luego la opinión sobre lo que es la reforma agraria, que es al inicio lo que se nos pregunta, y es un poco como para valorar lo que pusieron al inicio y pusieron al final. ¿Sí? Bueno, no al final, pero sí en el cuadro. Aquí es importante, bien importante que leamos las instrucciones, porque luego no leemos las instrucciones y la instrucción a veces incluso ya nos da una respuesta de alguna duda que tenemos. Aquí nos dice, en 2 párrafos de 8 a 10 renglones responde la siguiente pregunta. Copio y pego mi pregunta en Word y la empiezo a redactar. Luego dice, ¿qué información desconocida respecto a la reforma agraria y cuál conociste en la lectura de estos textos? Sí, muchos de ustedes me han dicho, pues no tiene sentido esta pregunta porque lo que no conocía ya lo conocí y viceversa. Lo pueden utilizar a grandes rasgos y pueden inclinarse por cualquiera de las dos opciones. Acuérdense que les compartí información, importante de qué características tiene que tener una reseña, porque aquí no la pide. Incluso podemos copiar este pasito y vamos a ir empezando a escribir una reseña, ¿sí? Entonces aquí nos dice, la primera pregunta y su respuesta. Tenemos que integrar el cuadro, la segunda pregunta y su respectiva respuesta y la reseña. No se olviden qué tan importante es guardar su documento con su apellido y nombres, por favor. ¿Sí?
Esta es la primera actividad. La segunda actividad se las voy a mostrar por acá. Déjenme habilito este Word para... Entonces, aquí básicamente es contestar lo que se nos indica, ¿sí? El lenguaje es claro, sí, no, ¿por qué? ¿Sí? En base a esto, ¿eh? En base a los fragmentos de la historia, la reforma de todos los tiempos. En base a eso, ustedes van a ir revisando si es un texto científico, porque es científico, ¿sí? Pero tengan cuidado, porque si hay respuestas que si contestamos sí, de antemano otras tendrían que ser no. Tengan mucho cuidado porque está medio, tiene ahí invertido la intención, este tipo de preguntitas, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque les digo, hay preguntas que pueden destacar que es un artículo científico, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, y hay otras preguntas que se les pregunta directamente si es un artículo periodístico, por así decirlo. Entonces, si contestamos los dos que sí, pues ahí ya estamos mal, tiene que ser uno u otro. Una vez que palomiemos o tachemos, y aquí de antemano nos da la tachita directamente,